Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos con el profe Paul y bueno, lo presentaré de la siguiente manera. Yo a este profe lo conozco porque entré a su curso de portugués, ahorita del portugués brasileño. Entonces, miren, para ser honestos, digo, es un aporte que incluso yo el profesor va a saber y la mayoría de ustedes lo va a conocer. Mi tesis está enfocada en hermenéutica y lenguaje. Entonces, algunos datos que he llegado a brindar, profe, honestamente, me sirven a mí porque sigo todavía como en ese bagaje de cómo rayos voy a aterrizar la idea de lo que tengo que escribir. Y dio algunos datos que dije, ok, esto a mí me está sirviendo porque la investigación va más o menos por ahí. Entonces, bueno, no sé Órale. si guste decir algo a la gente que ve estos videos. Pues miren, creo que es interesante e importante este tipo de cursos, ¿no? Con el que nos hemos conocido tú y yo, porque no solamente estamos compartiendo, en este caso, aprendizaje en lengua portuguesa o el portugués brasileño, ¿no? Sino que precisamente pues es un espacio donde, como hay varios alumnos de diferentes áreas, Sí, ¿no? Pues todos vamos aportando a un conocimiento X, ¿no? Entonces, también mi interés sobre la lengua, sobre todo por el lado de la literatura, pues nos lleva precisamente a algunas preguntas que tienen que ver sí, con filosofía del lenguaje, sí, sí, sí. hermenéutica y todo eso, ¿no? Y es curioso, porque al final de cuentas, pues de eso se trata el curso, ¿no? De converger entre Sí. diferentes áreas y ver qué sacamos de ella, cada uno de los que participa. Entonces, bueno, súper interesante eso. Perfecto. Ahora una gran pregunta, profe. ¿Hace qué tiempo usted empezó, pues, digamos, esta aventurilla de empezar a dar clases? ¿Cómo fue ese inicio? Pues, para ser sinceros, yo nunca quise ser profesor, porque cuando estaba terminando la preparatoria, mi papá ya era profesor de educación física y él quería que yo siguiera como esos pasos, ¿no? Que no era mi tradición familiar, porque ellos son los primeros en ser profesores de mi familia. Pero yo no quería estudiar otra cosa y estaba entre estudiar robótica y estudiar letras o literatura. Entonces yo, con mucha presunción, dije, voy a estudiar algo difícil porque lo fácil lo voy a Sí. relegar. Y entonces escogí filosofía y letras. No sabía que se llamaba lingüística y literatura hispánica en aquel momento, entonces yo solo le decía letras. Y bueno, al final de la licenciatura, lo único de lo que pude trabajar o de lo único que encontré trabajo fue de docente, ¿no? Y entonces pues me enfilé hacia la docencia y es algo que no he soltado desde, yo creo que el 2010 más o menos, 2009, que empecé a trabajar en escuelas particulares, empecé con secundarias, migré a las preparatorias y poco a poco yo creo que el trabajo y la confianza y la necesidad también de las universidades me fue llevando hacia sus licenciaturas y he andado rolando por aquí, por allá, por muchas escuelas, ¿no? Estuve en Tehuacán, en Guajuapan de Sí. León, trabajando en escuelas particulares, ¿no? Wow, increíble. Y hay algo muy curioso, profe, que bueno, igual la gente más en un video lo menciona y incluso hoy lo vas a ver después. Yo cuando iba a entrar acá a Filos, de hecho mi primera carrera es diseñador gráfico. Entonces cuando yo llego acá, bueno, porque dejé de estudiar un buen tiempo, y ahí donde mis papás me dicen, bueno, mi papá más que bueno, mis papás me dicen, oye, dos cosas, o buscas otro empleo, dice, mi papá fue el que te ofrezco la oportunidad de volver a regresar a estudiar, que tú dices, dice, al regresar, dice, ahorita limitado en todo, pero lo de tu semana lo vas a tener. Dije, pues va. La tirada, la mía en ese entonces era una carrera en medicina que era la de, ay, pues son esas personas, los que están en fisioterapia, Ajá, fisioterapia. fisioterapia. Pero una prima que estaba en medicina me dice, oye, pero ¿te acuerdas de partes de la célula o algo así? Y digo, no, digo, ¿sabes qué? No, descartemos esa, no puedo, no creo poder. Sí. Vi física y dije, me acuerdo de unas cosas, digo, pero no, de plano así, no. Ya el examen estaba casi cerca y dije, no voy a poder. Y mi hermana me dice, oye, ¿te gustan documentales? ¿Por qué no entras a historia o antropología? El mapa curricular de historia, me llamaba la atención, pero dije, Como que y no. antropología y dije, menos. Literatura, dije, pues, no, tengo una prima que estudió eso, dije, no, como que no, no me llama. Ya el tiempo estaba así, vi filos, dije, vamos a ver de qué va. Me llamó la atención, dije, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Ya entré. Y un comentario que ya inscrito y todo, que me dice mi familia, dice, oye, ¿y por qué filosofía si tú nunca agarras un libro y lees? Y dije, muy cierto, digo, pero sí se puede, yo confío en que sí, sí me las vi Ya. difíciles, no lo niego,
pero al final lo logré acabar, Sí. pero sí, o sea, es un reto muy fuerte, es estar ahí. Creo que precisamente por eso no he abandonado la docencia, ¿no? Porque encontré precisamente ese interés en compartir lo que descubría, en mi caso, pues de la literatura. Eh, Recuerdo que cuando entré a la SEP me mandaron a la Sierra Mixteca, a un lugar llamado San Miguel Ixtitlán, que pues añoro mucho, ¿no? Mucho, la gente muy buena onda, ¿no? Sí, Conmigo, siempre me trataron muy bien. Y recuerdo que había proyectos que hice con con mucha gana de hacerlos, ¿no? Hice recuperación de la tradición oral con los chicos, entonces las clases realmente no las tuve en el salón de clases, sino que nos íbamos a caminar el pueblo y preguntábamos con la gente cuáles eran las historias que conocían del pueblo, y nos contaron un montón. Y luego al siguiente año dije, vamos a hacer una antología y armamos nuestra propia antología de relatos y de leyendas de la comunidad de San Miguel Xitlán. Obviamente estos proyectos son como bonitos e interesantes, pero digamos a las autoridades solamente les parece eso, ¿no? Bonitas, pero no trascienden mucho. Entonces, bueno, para que no quedara ahí, los chicos no se sintieran como frustrados, al tercer año hicimos cortometrajes y grabamos en el pueblo. Me acuerdo que era muy padre porque eh, me decían los alumnos, hay que hacer la solicitud para que nos presten tal cosa. Y yo les decía, no, resuélvanlo ustedes, ¿no? Pero no en mala onda. Y entonces ellos aprendieron mucho a hacer oficios, a organizar, a planear una logística de las sí, instalaciones. Invité a una colega que estudiaba cine a que les enseñara un poquito sobre tomas y del porqué de ese tipo de tomas. Entonces ellos grabaron todo y yo me dediqué a editar, digamos, el video. Y les gustó tanto que después ellos hicieron su propio cortometraje, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno descubre desde la literatura se lo comparte a los chicos, ellos se apropian de esos lenguajes, de esos medios de comunicación y luego hacen sus propuestas, ¿no? Sin necesidad de estar esperando sí. que alguien necesariamente venga a decirles esto se hace así. Entonces, Sí, eso es lo qué padre. padre que pueda compartir esto porque algo que yo he visto, por lo menos, digamos así, por ejemplo, muy burdo, en algunas películas, y a lo mejor no se las haya visto, por ejemplo, Sociedad de los Poetas Muertos Ujú, y El Club de los Emperadores, más que nada en la de la sociedad, de sabes que yo te puedo enseñar esto, pero quiero que tú lo pienses, tú resuelvas hacer eso. ujú, Y creo que es algo que hace falta mucho, por lo menos en el lado de Filos, hace falta mucho esa parte, como de piénsale por ti mismo para hacer esto, o qué puedes proponer para mejorar aquello, ¿no? Entonces, sí, sí creo que se esa nota propuesta es mucho. muy increíble, muy padre, porque yo lo veo así, deja huella, y no sé si te da contacto con sus estudiantes o no, pero yo considero que les dejó esa huella, más que nada en lo académico, pero también en lo emocional, como que esa huella del corazón de que aquí una vez estuvo un profesor y me enseñó a hacer esto, yo puedo replicar esto en algún momento. Sí, yo creo que sí, y creo que lo he constatado. Recuerdo que en los primeros años que estuve trabajando allá, les dije, algún día ustedes van a gobernar este pueblo y van a tener que aprender a solucionar los problemas a través del diálogo, en lugar de andarse peleando y Sí, balaceando como es costumbre en muchas comunidades, y en esa no era excepción. Y me dio mucho gusto verlos participando ya de los ayuntamientos como regidores. Uno de ellos se volvió presidente municipal, claro, era una persona adulta porque estudió adulto el bachillerato, este, pero ver que tenían esas como participaciones, que en lugar de que se enemistaran para siempre y se dejaran de hablar, como que ya estaban más dispuestos sí, a hacer diálogo, eso pues me daba orgullo, me llenaba satisfacción ver que sucedía y ver que muchos, hasta antes de que yo llegara, eran contadas las personas que iban a la universidad. Entonces, a lo mejor es presunción mía, pero después de mi llegada al pueblo, muchos de los que terminaban se iban a una universidad, a comunidades cercas, sí, a Catlán de Osorio, ¿no? Pero lo hacían, y entonces yo les decía que eso estaba muy bien porque había que transformar lo que teníamos en la cabeza, ¿no? sí, Para transformar el espacio en donde sí, habitábamos. Ajá, y sí, bueno, qué increíble, o sea, yo lo escucho, es como de, lo visualizo y es como de, qué padre y que haya logrado eso y que pues estas personas pudieran
trascender un poco más y yo quiero entender que aquellos que vinieron atrás de ellos han de haber tenido todo ese consejo de si yo pude hacer esto, tú también puedes, lo puedes lograr. Pregunta, de todas las materias que ha llegado a dar o impartir, ¿hubo alguna que usted diga, sabes qué, esta me encantó tanto que ni tiempo lo podía yo sentir así, se me pasaba volando? Sí. Bueno, realmente son dos. Una tiene que ver con mi área de estudio y otra nada que ver con mi área de estudio. Aquí en la universidad, cuando entré y me invitaron a colaborar por un proyecto de estancia postdoctoral, me pusieron a dar materias que realmente ya no tenían nada que ver conmigo. Entonces yo decía como, ching, algún día ojalá me den chance de dar lo que quiero. Y se abrió esa oportunidad y di literatura y crítica literaria brasileira. Y entonces leímos a un montón de autores brasileños, teóricos, críticos y de obras literarias. Y para mí fue maravilloso porque, o sea, me apasiona tanto la literatura que cuando eran las clases era imposible no, como de repente levantarme de donde estaba yo sentado y decirles, ¿a poco no ven esto y no ven lo otro? ¿No? Y ellos, sí, sí, no, todo el mundo emocionado. Cuando nos puso esas canciones se nota porque, a ver, escuchen esto y uno empieza a entrar en contexto con la letra y si tiene hasta algo de más, empieza a ver unos de esos detallitos. Sí, sobre todo porque una de las premisas para las clases de literatura que toman conmigo es siempre hay que preguntarnos como Leono de los Thundercats qué está más allá de lo evidente. Eso fíjate que yo se lo copio a un profesor de la facultad que ya no está, de apellido Quirós. Él me dio pedagogía y didáctica. Entonces él decía mucho esto, ¿no? Siempre hay que preguntarnos qué está más allá de lo evidente, ¿no? Y para mí era como, wow, sí, ¿no? Sí. Y es algo que no suelto para las clases. Y la otra materia que me gustó mucho dar, que no tiene nada que ver conmigo, es en la SEP, cuando estaba en la sierra, física. Tenía que dar clases de física, ¿no? Bueno, di de todo, di biología, di química, cálculo, física y varias, ¿no? Porque éramos 2 profesores nada más para todas las materias, para las 30 materias que se tienen que dar en un bachillerato. Y eso pues no le interesa nunca a la SEP, ¿no? O sea, ellos te mandan un profesor y si se equivocan los alumnos, la culpa es del docente, no de ellos que no mandan a alguien del área, ¿no? Pero bueno, saliendo de eso, me interesaba mucho a mí la física desde chavo, ¿no? Sí. Me gustaba hacer muchos experimentos. Yo estudié en el gueto escolar, Niños Héroes de Chapultepec. Y había un profesor en los laboratorios que, como siempre llegábamos temprano y nuestra entrada era hasta las 8, él estaba ahí y decía, vengan al laboratorio, ¿no? Entonces íbamos y nos ponía experimentos. Entonces me quedé muy empapado de esas ideas y yo replicaba experimentos en la comunidad y los chavos también se maravillaban. Me acuerdo que medimos un cerro, ¿no? Con trigonometría, medimos un cerro, utilizamos el mapa del INEGI para calcular la distancia lineal y luego con un transportador medimos la altura del cerro, ¿no? Cosas así que interesaban no solamente a la gente que estaba en el bachiller, porque recuerdo esta actividad, se acercó alguien del ayuntamiento que no tenía ni la primaria y nos preguntó qué están haciendo, ¿no? ¿Para qué sirve esa cosa? Y entonces ya después de la explicación fue como de, tengo ganas de estudiar el bachiller, ¿no? Dice, no, es que no tengo la primaria. Pues era como de, pues éntrale, ¿no? Y un montón de experimentos que hicimos, ¿no? Con presión de agua, con calor, ¿no? Algunas reacciones químicas también que hacíamos. Ahí era un laboratorio el pueblo para mí, ¿no? Entonces era muy interesante, porque ellos se sorprendían tanto como yo. Yo creo que no lo habían visto y entonces la emoción que a mí me causaba el experimento era la emoción de ellos también descubriendo algo que jamás habían visto, ¿no? Lo conocían en principio, pero no lo habían visto así reproducido, ¿no? Era muy bueno eso. Fíjate que comparte eso. Hace tiempo que no contaba yo esto, pero yo, bueno, estudié en una técnica, ahí por Villaposadas, técnica 79, y ahí había, de nuestro profe, pero había un profesor de física que a mí me agradaba la materia porque no la hacía difícil, a diferencia de la maestra de química, que era muy técnica, muy teórica. El profe de física, vamos a hablar de gravedad, cómo funciona. Y me acuerdo que tenía su pista de Hot Wheels, y dice, vamos a medir esto, y va así, a ver otra vez. Sí. Y te lo hacía tan dinámico, tan didáctico, que se estoy entendiendo lo que me está enseñando. Y aunque él te ponía el examen, respondía y dice, saben, o sea, y si yo no sé por qué otros se los hacen tan complicados. O sea, exactamente. Ahí está, dice, sí saben.
Y Sí, fue sí. como de cierto, muy cierto. Y entramos con la maestra de química y era muy compleja, muy complicada. Y el de física era de, ahí está. Sí, porque es como redescubrir lo que ya hemos visto en la naturaleza misma, ¿no? Es decir, la gravedad no nos parece evidente hasta que la pensamos, pero convivimos con ella Sí, constantemente, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pues sí, es solamente ponerle atención. Cierto, Sí. cierto. Ahora una gran pregunta, profe. Usted que, bueno, ya el tiempo que lleva aquí dando clases, ¿cómo considera que han ido cambiando los estudiantes? Es decir, participan más, participan menos, tienen otra visión en cuanto a lecturas. Eh, ¿Qué cambios han notado actualmente? Quizá es parcial mi respuesta porque tiene que ver con cómo yo viví la educación universitaria, ¿no? Poniéndole en contraste, cuando yo entro a la universidad, eh, ¿cuál te iban a dar una carpeta con archivos para que tú leyeras, ¿no? O sea, era, ahí está la biblioteca, sabes caminar, no tienes ningún impedimento, ahí está el material. Y ahora lo que veo es que muchos de los estudiantes están esperando que uno les dé todo el material, ¿no? Incluso sí me ha tocado que me digan, no en reclamo, pero sí, o sea, que me haga notar eso de, profe, no subió nada en la carpeta, no está ese documento. Y yo me pregunto así a mí, pues eres estudiante, ve a la biblioteca, consíguelo, ¿no? Yo hago mucho este chiste, no chiste, ¿no? Bueno, que puede parecer para mí chiste. El de, pues eres estudiante, ¿no? O sea, date mañas, pues. No puede ser posible, les digo en el salón, ¿no? No puede ser posible que tu teléfono sea más inteligente que tú. O sea, así como encuentras cualquier cosa en el internet, Sí, pues busca el material, ¿no? Afortunadamente hay mucha gente que comparte información y los materiales puede que estén, y si no, ahí está la biblioteca. Entonces creo que hay esa gran diferencia generacional en la que fuimos nosotros como bastante orgánicos en el proceso de formación, y los alumnos hoy en día parece que están esperando que todo les sea dado, ¿no? sí, Incluso lo veo cuando hacemos interpretación de textos. Están esperando que yo diga la interpretación, pero en mis clases siempre les he dicho, ustedes no tienen la obligación de creerme nada porque estamos en humanidades y entonces no es que cualquier interpretación sea válida, sino que toda interpretación tiene un fundamento a partir de algo. Y si ustedes no me dicen qué piensan o cómo ven un texto, yo no les puedo decir, bueno, esto lo estás interpretando por estas razones o por este camino. sí, sí, sí. Ajá. Entonces, sí me parece eso como a veces pesadito en la universidad, ¿no? Estoy esperando que mis estudiantes, eh, digo yo, estén más tirados para frente en ese sentido, ¿no? Que, y que lean, sí, porque luego parece mentira, ¿no? Que estudiando filosofía y letras casi no lean mis alumnos, ¿no? O que 20 páginas se les hagan pesadas, ¿no? Yo recuerdo que a nosotros nos dejaban leer una novela así de lunes para miércoles, ¿no? Entonces era como de, bueno, pues tienes que entrarle, ¿no? Y aparte, yo creo que hay cosas que han cambiado en la sociedad. Por ejemplo, cuando a mí la familia me veía sentado leyendo, pensaban que no hacía nada, Sí, ¿no? O no sé si hasta la fecha, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, ahora he visto que hay gente que acepta que leer es trabajo, ¿no? Y que les permite pues desarrollarse como lectores, ¿no? Entendiendo que es un trabajo, que forma parte de la profesionalización de humanidades. y fíjese que tú contabas muy, muy interesante sobre la lectura y rescato esto porque hay un filos, hay un profe que da diversas materias, entre ellas en la que yo lo recuerdo más es en contemporánea, y él decía mucho, miren, yo los puedo tener en el salón y decirles lean, no van a leer, yo los conozco, no van a leer, va a ver el que se va a parar, se va a ir, el que va por un refresco, regresa, el que según va al baño y no regresa, dice, vamos a hacer lo siguiente, dice, no es mi trabajo hacerlo, pero yo los quiero apoyar de esta manera. Vamos a tener un ejemplo, lunes y miércoles, lunes es sesión de lectura, pero van a estar acá. Y necesito que lean. Yo no sé si leen o no, yo no voy a parar a ver qué están leyendo, no, voy a confiar en que van a leer. ¿Por qué? Porque yo entiendo que pues, nos llegamos a distraer, nos queremos parar a descansar, lo pueden hacer, pero necesito que lean. Y yo prefiero ver que estén acá a que váyanse a la biblioteca, que ni van a leer, se van a ir, y Sí. no, prefiero verlos acá. Y el miércoles vamos a discutir lo que leyeron, hasta donde hayan llegado, pero quiero que lean.
Dije esto porque yo quiero que se vayan formando ustedes un hábito. Si tengo un ejemplo, estoy 2 horas acá, pues a ver, 1 hora me dedico a leer hasta donde yo pueda llegar. Y ya si quiero me levanto y sigo, pero en otra media hora me dedico a terminar de leer. Sí, Siendo que es un hábito que se tienen que ir formando porque más adelante, si se van a dedicar a esto, tienen que leer. Esto ya al principio va a ser, por lo lea supuesto. por gusto.